Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Estamos aquí, gloria a Jesús, para predicar hasta sus hogares. Amén. Gloria a Dios. Antes que nada queremos felicitar a todas las madres en su día. Gloria al Señor. Que el Señor las bendiga muchísimo, las fortalezca y les dé muchos hijos más. Amén. Bueno, ¿qué más digo? Gloria al Señor. Amén. Pero es una bendición que estemos aquí una vez más. Amén. Gloria a Jesús. Le envío saludos también a mi suegra, que es madre, y a mi madre. Amén. Que yo sé que nos va a ver. Gloria al Señor. La quiero mucho. Y a todas las hermanas de la iglesia las queremos mucho también. Amén. Gloria al Señor. Pues bien, vamos a estar leyendo el capítulo 6 de San Juan en el versículo 68. Gloria a Jesús. El tema del mensaje se llama "Es mejor estar con Cristo Jesús". Amén. Vamos a leer, gloria al Señor, para mayor entendimiento de lo que vamos a estar tratando. Usted puede detener el video y leer el capítulo 6 de San Juan, amén, para que pueda entender un poquito más de lo que les voy a estar diciendo. Amén. Yo voy a hacer más que un resumen pequeño y me voy a ir a donde tengo que ir. Amén. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oramos. Poderoso Dios que vives y reinas, Señor, una vez más te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, predicar a través de esta aplicación, Señor. Gracias, Señor, por la tecnología que nos has dado, que es buena para proclamar tu evangelio, Padre. Gracias, Señor, a todos los lugares a donde tú vas a llevar este mensaje, Señor. Hermanos, miembros de nuestra iglesia, fortalécelos, Dios. A los amigos que nos vean, Señor, aquellos que nos visiten en nuestro canal, Padre, fortalécelos, que puedan escuchar tu palabra, Señor, y que las almas, sobre todo, Padre Santo, puedan escuchar tu palabra y ser salvas, ser redarguidas por el poder de tu Santo Espíritu, Padre mío, y puedan ser vivificadas para la gloria tuya, Dios. Alcanza, Señor, las vidas, los corazones. Fortalece a tus siervos, tus siervas, Señor, aquellos que estén cansados, Señor, abatidos, ayúdales. En el nombre de Jesús, Padre, te doy las gracias, Señor, porque me permites también predicar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Es mejor estar con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Nos encontramos al final de un capítulo, amén, donde el Señor ha tenido una conversación con sus discípulos y llega al punto de hacerles una pregunta. Muchos se habían ido de los que venían siguiendo a Jesús, porque allá al principio del capítulo tienen una gran comida, un banquete en el desierto, hasta donde leemos, amén. Y la gente quedó sorprendida, quedaron atrapados por lo que había pasado y admiraron a Jesús de tal manera que estaban pensando, creyeron que él era el profeta de quien Moisés habló. Pero no solo eso, sino que querían proclamarlo rey y estaban buscándolo para eso. Entonces Jesús, sabiendo eso, se fue. Él no vino a ser rey en este mundo. Amén. Él ya era rey antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, no lo permite. Les empieza a hablar cosas un poquito fuertes que hasta donde vemos les ofendió, y dice, mientras vamos leyendo el capítulo, se ofendieron muchos de los que le seguían y empezaron a separarse, a alejarse, porque ya no les gustó como les empezó a hablar. Amén. Gloria a Jesús. Entonces Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras
de vida eterna. Esa expresión, esa confesión una vez más de Pedro, amén, es lo que nos llama la atención en esta tarde, en esta mañana. Gloria a Jesús. ¿Cómo Pedro llega a expresar esas palabras? ¿A quién iremos? ¿A dónde? ¿A quién? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo Pedro puede llegar a confesar esto, a expresar esto de su corazón? Ya sabemos que antes él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces podemos llegar a la conclusión una vez más que nadie puede decir estas palabras que otra vez Pedro está diciendo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Si no tiene, amén, algún poder, alguna revelación superior, un poder que se pose, que le ayude a expresar estas palabras. Amén. Ninguno de nosotros como discípulos puede decir que Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna si el Espíritu Santo, que ahora mora con nosotros, nos ayuda a confesar y nos abre el entendimiento para entender estas verdades. Amén. Nadie de nosotros podría decir eso. Y hasta donde tenemos entendido, conforme leemos los evangelios, es que los discípulos entendían en parte lo que Jesús verdaderamente estaba cumpliendo y las partes que las profecías en Jesús se vinieron a cumplir. Amén. Lo seguían como maestro, pero todavía no entendían la totalidad, como dice el apóstol Pablo, que en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios en carne estaba en la persona de Jesucristo. Amén. Dios en el cuerpo de Jesucristo. Ellos todavía no habían entendido esto, entonces lo sabemos por lo que leemos al final de los evangelios. Amén. Especialmente en el camino de Emaús. Amén. Que el Señor se aparece a los discípulos y les cuenta y les abre los ojos, dice la Escritura, les abrió el entendimiento y les empezó a demostrar por las Escrituras que Él era el Cristo y que era necesario que todas estas cosas pasaran así como pasaron en orden, porque era necesario que esto sucediese. Amén. Porque para nosotros es mejor estar con Cristo. Amén. Porque ya leyendo la Biblia en su totalidad, amén, leyendo el Antiguo Testamento, mirando las profecías, con la ayuda que tenemos, amén, el Nuevo Testamento, tenemos toda la Biblia para estudiarla, para leerla y para decir, es mejor estar con Cristo. Amén. En primer lugar, vamos a decir que es bueno estar con Jesús porque Él ejerce. Amén. Esto nos lo enseñan en el instituto también. Amén. Él ejerce 3 ministerios que en el Antiguo Testamento eran importantes y lo ejercían personas diferentes. Amén. Profeta, sacerdote y rey. Amén. Jesús es el profeta que había de venir, tal y como Moisés lo dijo. Amén. En Deuteronomios 18:5 dice, profeta de en medio de ti, hablando del pueblo de Israel, dice, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Amén. Hechos lo vuelve a repetir. Hechos 3:22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí.
A él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Moisés profetizó de Jesús. Amén. Y él dijo, a él debemos de oír en todo lo que él nos diga. Amén. Él es el profeta que había de venir. Amén. Y todo lo que él nos dice tenemos que hacerlo y cumplirlo hasta donde podamos. Amén. Y donde ya no podamos, entonces tenemos al Espíritu de Dios para pedirle ayuda, que nos dé ese poder para vencer y para hacer aquellas cosas que el Señor nos está mandando hacer. Amén. Sacerdote. Esto es sumamente terrible, importante. Gloria al Señor. Dice Hebreos 4, 14 y 15. En el Antiguo Testamento era necesario el sacerdote para ofrecer los sacrificios que el pueblo de Israel traía. Amén. Era importantísimo. Y sin el sacerdote no podían ofrecerse sacrificios. Así que Dios elige a Aarón de la tribu de Leví para que él ejerza el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Pero vemos que el sacerdocio no puede mantenerse puro y Dios también lo desecha. Amén. Lo vemos con Elí en Samuel. Ya no pudo soportar más la forma en que los sacerdotes se comportaron y entonces tiene que desecharlos. Gloria a Jesús. Para nosotros como cristianos también necesitamos un sacerdote. Amén. Porque dice aquí el libro de Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que primero purificarse a ellos mismos, ofrecer por ellos mismos y después de ofrecer por ellos mismos, ofrecer por el pueblo. Aquí tenemos un sumo sacerdote que ya no necesita ofrecer por él mismo. La bendición de esto, que él está santo, es puro, él no tiene pecado, dice que se fue tentado en todo tocante a nuestra semejanza como humanos, pero no tuvo ningún pecado. Nada lo quebrantó, nada penetró en su alma, su ser puro, nada pudo ensuciarlo. No tiene necesidad de ofrecer por él. Él es sacerdote puro, perfecto, según el orden de Melquisedec, como también lo sabemos. Amén. Y no solamente es sacerdote, mi hermano. No solamente es sacerdote. Voy a hablar un poquito más de sacerdote. Gloria al Señor. Él es el único sacerdote que nosotros necesitamos ahora en nuestros días. No necesitamos a nadie más, solo por esto es que Jesús es el único, es mejor estar con Él, porque es lo único que nosotros tenemos y necesitamos. Amén. No necesitamos nada más que a Jesús. Gloria al Señor. Él es el único que ha vencido y que dice el texto que traspasó los cielos. Y no solo que ha traspasado los cielos, sino que se sentó a la diestra de Dios y que todavía sigue haciendo su obra de sacerdote. Dice que también intercede por nosotros. Amén. No solamente intercedió por nosotros, en San Juan 17 vemos la oración de Jesús. Él intercede por sus discípulos porque va a dejar el mundo. Y también intercede por los que van a creer algún día. O sea, por nosotros. Y no terminando con eso, ha traspasado los cielos, se ha sentado a la diestra del poder de Dios y sigue intercediendo por nosotros. ¿Qué vemos ahí? Que Él se ha propuesto llevarnos a Él. Amén. Nosotros podemos orar y a veces sentimos que Dios no nos escucha.
Y es verdad, Dios no nos escucha a nosotros. Nosotros tenemos que venir a Jesús. Y entonces Jesús viene al Padre. Y el Padre entonces nos escucha. Por la intercesión de Jesús. Por la obra de Jesús. Amén. De otra manera, no hay hombre que pueda venir delante de Dios y decir, oh, yo puedo entrar a donde está Dios y puedo acercarme por mi santidad, por mis buenas obras, porque soy lo que soy. Y la verdad es que apenas va a atreverse a tocar y lo van a regresar derechito por donde él fue. Amén. Nadie puede entrar. Nadie. Gloria a Jesús. También él es el sacerdote y también viene a hacer la ofrenda. Él intercede, pero él se ofrece a la misma vez. Es lo grande de que ya no necesitamos rituales. Ya cumplió él con las demandas de los sacrificios. Él es el cordero que se ha sacrificado por nosotros y el sacerdote que se ha ofrecido. Ha tomado las dos posiciones, ha tomado todo lo que en el Antiguo Testamento se demandaba, toda la ley la ha unido sobre él y la ha cumplido de tal manera que ahora solo necesitamos estar nosotros en él, con él. Es mejor estar con Jesús, porque ya no necesitamos nada más que a él. Amén. Nada más. Gloria a Jesús. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, lo que acabo de decir, el que también intercede por nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Y por medio de que ha tomado el papel de sacerdote, de cordero, es el profeta al que tenemos que escuchar. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre que demanda la ley es una sangre pura de un cordero puro, inmolado, santo, sin mácula. Gloria a Jesús. Eso es lo que demanda la ley. Y Jesús ha hecho eso. Él es eso y mucho más. Amén. Entonces, por medio de su sangre, ha hecho la paz. Amén. Ya no se necesitan más sacrificios. Ya no se necesita más derramamiento de sangre. Ya no se necesitan más sacrificios. Amén. Solamente una fe sencilla, genuina, descansar en la obra de Jesús. Amén. Y que también ha tomado el papel de rey. Todavía no lo hemos visto como rey. Sabemos que ha ido y que reina y que ha tomado en su mano el control de la humanidad y la lleva adelante. Amén. Dice Apocalipsis 19:16, mirando el apóstol Juan la gloria de Cristo, ya viniendo como el Rey de Reyes. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no viene, ya no es sacerdote, ya no está para interceder, viene para tomar su posición como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Jesús. 2. ¿Por qué es bueno estar con Jesús? ¿Por qué es mejor estar con Jesús? Amén. Porque Él ha descendido a lo más bajo. Gloria a Jesús. Él
no solamente ha hecho esta obra que era necesaria, sino que también ha descendido a las profundidades más terribles, más oscuras. Me encanta esta parte y la voy a repetir cuantas veces pueda, siempre que en la predicación se preste. Amén. La cita que se encuentra en Marcos 5 del 1 al 20. Amén. Él ha descendido a las fauces, a la boca del mismo infierno, a rescatar a sus pequeños. Dice la lectura, amén. San Marcos 5 del 1 al 20, lo voy a leer todo porque es tan hermoso ver lo que Jesús hace, hasta donde es poderoso para descender. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, mírenlo, esta es la parte que me conmueve, ¿ven? Porque todo aquel que ha sido librado por Cristo le gusta estar con Cristo. Prefiere estar con Cristo antes que cualquier otra cosa. No busca oro, ni plata, ni gloria alguna, sino que quiere estar con Jesús. Dice que el hombre aquí, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Hasta dónde Jesús puede descender? Siendo el profeta, siendo el sacerdote, siendo el rey. ¿Hasta dónde desciende? Sino hasta el mismo infierno. Este hombre no tenía escapatoria. Este endemoniado no tenía esperanza. ¿Cuánta gente andan atadas por el diablo, así como se escucha, y no saben que están atadas por él?
Y de día y de noche andan buscando la paz y no la encuentran. Andan gritando, tratando de encontrar algo que los llene, tratando de encontrar algo que los satisfaga y no lo encuentran porque están buscando en el lugar equivocado. Pero hoy Jesús ha venido hasta ti, donde quiera que te encuentres. Hoy Jesús ha venido hasta ti. Y solamente tienes que venir tú a Él. No escuchas, no sientes que Él ha venido hasta ti y que hoy es el momento, podría ser la oportunidad de que tu vida dé un giro completo, un cambio total. Amén. Se compadece de nosotros al venir a nosotros. Amén. No vemos que el endemoniado tuvo que cruzar el mar y se fue hasta donde Jesús estaba. No, Jesús vino hasta donde él vivía. Y entonces Jesús hace su obra. Hasta donde Jesús desciende. Esta es la obra más maravillosa que yo he visto. Amén. Puedo ver un milagro y es glorioso. Pero ver cómo Jesús arrebata. Ver cómo Jesús arrebata un alma de las manos del mismo diablo. Es la cosa más grandiosa que todos podemos ver. No hay demonio que se le sostenga delante de él. No hay poder alguno que no suelte a un preso, a un encarcelado, a alguien que está gimiendo dentro de su alma. No hay vicio, no hay enfermedad. No hay nada que pueda detener a un alma a venir a Jesús. ¿Sabe? Los demonios tuvieron poder hasta cierto punto, pero ya cuando Jesús estaba ahí, no les tocó. No pudieron hacer otra cosa más que venir y postrarse delante de él. Y todavía se sentían atormentados por él. ¿Cómo es que la gente rechaza el nombre de Jesús? ¿Cómo es que la gente se siente inquieta cuando le hablan de Cristo? ¿Cómo es que la gente aborrece el nombre de Cristo? No solamente no quiere oír, sino que lo detesta por dentro. Porque se siente atormentado, ¿será? Porque se siente que cuando le hablan de Jesús siente algo que no sabe qué es y se siente atormentado. Más bien será el demonio el que se atormenta. Porque sabe, los que hemos sido salvos por Él. No hay cosa más maravillosa que oír de Jesús. Podemos estar tiempo tras tiempo, hora tras hora, y cuando se nos habla de Jesús y de lo dulce que es Él, de lo maravilloso que es Él, de lo misericordioso que Él es con sus hijos, no nos cansamos de escuchar. Por eso es que nos ven reunirnos una vez tras otra vez, escuchar un mensaje tras otro mensaje, buscarle y seguir buscándole, porque no hay cosa más maravillosa que estar con Él. A veces nos descuidamos y dejamos de desearle por los afanes de este mundo. Pero apenas escuchamos que nos llama otra vez, tenemos que dejar todo y salir corriendo, porque es mejor estar con Jesús. Amén. Es mejor estar con Él. ¿Sabes? El mundo puede ofrecer lo que pueda ofrecer, pero no te puede ofrecer lo que Cristo te puede ofrecer. La paz, la tranquilidad de que estás en su mano, la tranquilidad de que Él tiene tu vida en sus manos y de que no hay nada, ni problema, ni dificultad que pueda destruir tu vida de tal manera que no haya esperanza, porque Jesús es poderoso aún para levantarnos del mismo polvo. El apóstol dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar del polvo de la tierra. Entonces ahí descansamos nosotros.
Cuando nosotros venimos a Jesús, sabemos quién es Él, le hemos conocido, hemos palpado su presencia. Nuestra alma ha discernido lo que es Jesús. Ya no hay nada que nos satisfaga en la tierra. Ayer hablaba con mi esposa y hablábamos los dos, amén, mirando todo lo que está pasando, los ricos del mundo, los poderosos del mundo, amén, los que han ganado oro por montones, dinero, billones de euros, de dólares. Ya teniendo todo eso, se dan cuenta que no tienen nada. Están vacíos. La riqueza es miseria. Pueden ganar el mundo y sin en cambio ser miserables. ¿Y sabe qué van ahora? ¿Qué es lo que están buscando? Controlar el mundo. Porque no contentos con el dinero que ya tienen, su vista ahora es controlar la humanidad, controlar a cada persona. No saben que están trabajando para el anticristo. Solamente tienen un deseo ardiente de poder. Pero los que sabemos que es mejor estar con Jesús, nos conformamos con lo que Él nos ha dado. Luchamos, trabajamos y hacemos lo que tenemos que hacer, pero estamos contentos y conformes con lo que Él ha hecho con nosotros. No ambicionamos más nada, estamos sosegados en Él. Gloria a Jesús. ¿Y qué es la parte más grande que aquí vamos a tener para ir terminando? No voy a terminar, pero voy a ir hacia allá. Amén. ¿Por qué es bueno? Es mejor estar con Jesús. ¿Por qué es mejor estar con Jesús? Porque a la hora de la muerte, Él nos va a llevar más allá. Nos va a pasar. Me acuerdo que cuando un día, Día del Pastor, si no me equivoco, le regalamos una placa a nuestro pastor y tenía este texto. Me llamó mucho la atención este texto. El Salmo 48, 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando escucho este texto también puedo ver los que han leído y los que no han leído, léanlo, el progreso del peregrino. Los que han leído al peregrino, cuando yo leo este versículo, veo al peregrino a la orilla del río Jordán, según Bunyan, y empieza a descender por la ribera del río y empieza a hundirse, y a hundirse, y a hundirse, y a hundirse. ¿Sabe? Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Sabe? El río Jordán en el libro de Bunyan simboliza la muerte. Porque tenemos que cruzar el Jordán para alcanzar la tierra prometida. Entonces Bunyan se empieza a hundir en la muerte y empieza a descender y a descender y a descender y desciende completamente en el sepulcro. También podemos ver que simboliza nuestro bautismo. Pero casi cuando ya no tiene esperanzas, casi cuando los que le están mirando de lejos ya no ven ninguna esperanza, de momento ven al otro lado del Jordán que empieza a salir algo, como una cosa pequeña, y empieza a crecer y a crecer y a crecer, y cuando ven, era el peregrino que estaba saliendo del otro lado del Jordán, pero de este lado del Jordán tenía unas vestiduras corrompidas, sucias. Pero cuando empezó a salir allá del otro lado, los que le vieron dicen que llevaba unas vestiduras blancas que resplandecían y que se abrieron las puertas de la ciudad de par en par. Y los ángeles que estaban allá arriba mirando aplaudían y daban alabanzas a Dios porque otro más
había vencido a la muerte, había vencido al mundo, había vencido a sus deseos, a sus pasiones y estaba alcanzando la gloria. Es mejor estar con Cristo porque Cristo ya pasó eso. Jesús ha resucitado y pasó el Jordán. Se sentó a la diestra del Padre cruzando, traspasando los cielos. Y ahora está intercediendo por nosotros para que también lleguemos allá. Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Y te invitamos tú que todavía no estás en el camino a ir hacia allá. Tomar esa dirección, buscarle. No hay cosa más grande que descansar en el lecho de la muerte y decir, yo sé que Jesús me va a levantar. Me acuerdo cuando mi papá estaba para morir, no sabíamos que iba a morir, pero ya estaba bastante enfermo. Y yo llamé a él. Yo le dije, si usted me deja, yo quiero orar por usted, yo quiero orar con usted. Y empezamos a orar. Y quizá él ya sabía lo que venía. ¿Sabe? Todos dicen que cuando van a morir ya sienten que el Señor los está llamando. Ya sienten que su alma está desconectándose del cuerpo. Y él lo único que empezó a hacer cuando nos pusimos a orar los dos era dar alabanzas y glorias y alabanzas y glorias y alabanzas y glorias, y yo colgué y él siguió. Yo ya no pude seguir y él siguió alabando a Dios. ¿Sabe? Si nosotros podemos hacer eso cuando vamos a morir, es la cosa más maravillosa, es la cosa más grandiosa. No solamente nos ayuda aquí en esta vida, sino que nos ayuda a ir más allá de esta vida para vivir eternamente con Él. A mis hermanos les animo, sigamos con Cristo. Amén. A mis hermanos les exhorto a seguir con Cristo. Nuestros hermanos de la iglesia Nuevo Comienzo, vamos a seguir con Jesús, porque es mejor estar con Él. Amén. A buscarle a Él solamente y a desearlo a Él solamente. A ver solamente su gloria y desearlo a Él con todo nuestro corazón. A los amigos que nos visiten y que no tienen todavía a Jesús, les puedo decir, búsquenlo a Él. Él es el único que los va a ayudar en esta vida y en la venidera. En la Biblia no existe ninguna otra ayuda, ninguna otra persona que nos pueda ayudar a pasar esta vida y vencer la muerte. Solamente Jesús. Dios te bendiga y te ayude a entender este mensaje.